Hoy hablamos de la hipnosis y los traumas. Hoy vamos a entender qué es la hipnosis y qué es un trauma y cómo puede ayudar la hipnosis con los traumas. Además, voy a terminar dándote ejemplos puntuales de cómo he utilizado la hipnosis para ayudar a liberar ciertos traumas. Vamos al episodio y hablemos de hipnosis y los traumas. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido a este episodio de Alquimia Personal. Antes de comenzar, quiero contarte que en la página de Marcela Hede puedes descargar un regalo que está para ti listo. Uno es de las emociones y otro es de la intuición. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y puedes descargar tu regalo y te va a ayudar para iniciar el camino de intuición y de sanación de tus emociones. Ahora sí, comencemos con este episodio que les cuento que me llegó como tema a través de Spotify y Marianela me dice: Marcela, habla por favor de la hipnosis para superar los traumas y etcétera. Entonces, como a mí me apasiona este tema de la hipnosis y sé que trabaja también en el subconsciente, hoy vamos a empezar a hablar de cómo es la relación o qué puede hacer la hipnosis para superar los traumas. Pero antes de comenzar, vamos a entender qué son estos dos. Y para hablar del papel de la hipnosis en la gestión de un trauma, entonces vamos a decir que el trauma, definiéndolo, es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Cuando esto sucede, puede muchas veces que la persona no recuerde cuál fue el gatillo inicial que ocasiona un comportamiento o una situación que repetidamente ocurre. O puede ser que exista un trauma y la persona sí recuerde de dónde viene y qué pasó y cómo se ocasionó. Estoy aquí hablando de traumas que generalmente están en esta vida y que la persona pues puede sentir un comportamiento que es repetitivo y no sabe de dónde viene o que sí recuerda qué pasó. Es decir, para que haya trauma, tuvo que haber una emoción fuerte y duradera que dejó una marca negativa. Tú ya sabes que yo hablo mucho de que las emociones hay que organizarlas. Y es por eso, porque las emociones son aquellas cincel, aquella herramienta para tallar en tu subconsciente aquello que tú has vivido. Pero no quiere decir que entonces tengas que vivir con todas esas emociones, con todas esas situaciones y esas experiencias por siempre en tu vida sin trabajar en ellas y que, por ejemplo, te pueden estar causando problema. Para eso está la hipnosis. Y ya que sabemos qué es un trauma, entonces pasemos a definir qué es la hipnosis. Y la hipnosis es una herramienta o es una manera de gestionar tu subconsciente, ya que uno puede acceder al subconsciente a través de usar la hipnosis. Es un enfoque útil para tratar el trauma y otros problemas emocionales. Hipnosis entonces es un procedimiento que ayuda a crear cambios en sensaciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos. Si yo te lo digo así, lo más seguro te va a pasar por encima de la cabeza, pero pongámosle un poquito de ejemplos de realidad. Sensaciones, te sientes terrible cuando tocas, por ejemplo, la arena de la playa, pero tú no sabes por qué. Te da una sensación de que no te gusta, de reacción, que quieres salir corriendo. Un pensamiento recurrente cada vez que sientes el sonido de algo. O un sentimiento de horror cuando te montas a un elevador. O un comportamiento adictivo, por ejemplo, que no puedes parar de fumar. Estos son ejemplos de sensaciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos que se pueden gestionar con la hipnosis. Si una persona está comiendo mucho chocolate, por ejemplo, y se da cuenta que tiene una relación adictiva con él, porque se levanta a las 2 de la mañana y siempre tiene que estar comiendo chocolate y no puede parar de comer chocolate una vez que comienza o diariamente tiene que comer chocolate. En fin, se puede hacer lo que llamamos un protocolo
para que el chocolate adquiera las características de una comida más odiada por esta persona, de manera tal que si una persona ve el chocolate y sabe que es adictiva al chocolate, después de la sesión de hipnosis, esa persona va a decir, no me gusta el chocolate, qué horror el chocolate, empiece como a sacarlo de su lista y no tenga sensación de, wow, qué rico, quiero chocolate. Al hacer esto, la persona deja de sentir ese deseo de consumir chocolate. Es lo más común que observamos con fumar, que las personas asocian ese sentimiento de fumar, que qué delicia, todo esto, pero se cambia esa adicción de una manera que el subconsciente ya sienta que no necesita fumar y no está llamando cada minuto a decir tengo que fumar, tengo que fumar. Con la comida entonces lo que hicimos fue un cambio de percepción para que ayudara a crear el cambio de pensamiento y de comportamiento en cuanto al chocolate. Pero en vamos a enfocarnos en el uso de la hipnosis para ayudar a situaciones traumáticas, porque esta era la pregunta. Sin embargo, yo quería darte como una idea general y que si algo te queda claro de este episodio es que la hipnosis puede crear cambios de sensaciones, pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ahora, cuando hablamos de situaciones traumáticas, a través de la hipnosis se lleva a la persona a una relajación profunda donde la atención se focaliza con el propósito de cambiar o gestionar estas situaciones traumáticas. Entonces, cuando la persona ya está relajada, pero súper atenta, suena como una ambivalencia, pero es cierto, la mente subconsciente se vuelve más accesible, permitiéndome a mí explorar y trabajar con las emociones, los pensamientos, los recuerdos y todo lo que pueda estar causando las dificultades por las que esa persona puede estar pasando y que están almacenadas en el subconsciente. Se está usando ahora hipnosis para traumas profundos y hasta para PTSD, que es el trastorno de estrés postraumático. Con hipnosis se pueden reducir los síntomas como lo que se llaman los flashbacks, que son como las memorias que llegan en un minuto y la persona muchas veces no sabe ni cuál es el gatillo. Y también se puede trabajar en disociar las imágenes, ciertos sonidos, ciertos gatillos para que la persona no tenga que vivir con ese PTSD. La conexión cuerpo y mente existe porque el trauma a menudo se manifiesta como síntoma físico o respuesta somática. Pero, claro, entendemos el síntoma físico. A ti te duele algo en el cuerpo. ¿Por qué? Tiene una causa específica. Pero ¿qué pasa cuando es a una respuesta somática? Entendamos qué es una respuesta somática. Es cuando hay síntomas físicos que no pueden explicarse completamente con una condición médica. Entonces es la persona que tiene el síndrome de colon irritable, pero no tiene ni idea, no tiene estrés, no tiene nada. De alguna manera no está comiendo mal, ha mirado todas su lista de alergias, realiza ejercicio, no tiene problemas en el trabajo y tiene este problema. De alguna manera, el cuerpo está somatizando algo que ella tiene en el subconsciente. Ahora que ya tenemos la base de lo que es la hipnosis en general, ahora vamos a enfocarnos en cómo puede ayudar la hipnosis con los traumas. Este es un tema que sí me parece muy interesante. Bueno, y cuando uno habla de trauma, acuérdense que puede ser algo simple, que uno cree que no le pasó nada y que no le hizo nada en su vida y que uno pues ni se dio cuenta. Y resulta que cuando uno muchas veces entra a buscar con hipnosis, se da cuenta que algo tan simple como el hecho de que la mamá lo hubiera dejado a uno en la casa en un momento específico y uno quería ir con ella y ella le dijo, no tengo tiempo para esperarte para que te cambien los zapatos y el uniforme y me tengo que ir ya, y lo dejé a uno en la casa y uno tenía 5 añitos. Si esa persona se sintió abandonada en ese momento, eso se puede reflejar como un trauma en esta persona. Puede ser desde algo tan sencillo como esto hasta una persona que ha ido a la guerra y ha tenido combate, ha participado en combate, o puede ser una persona que tuvo una niñez difícil o que tuvo un problema en el trabajo fuerte y se sintió rechazado
Es decir, los traumas pueden salir o generarse de muchas partes y no siempre tiene que ser de la niñez. Entonces, ¿cómo puede ayudar la hipnosis con los traumas? Como la hipnosis trabaja la conexión mente-cuerpo, ayuda a que las personas reconozcan, procesen y liberen los problemas que se pueden manifestar en el cuerpo por tensiones físicas o los síntomas asociados con un trauma. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que la persona no recuerde de dónde está sacando este comportamiento o qué lo causó, sería mejor decir. Pero otras veces sí. Entonces la persona puede llegar a una cita de hipnosis y decir: yo tuve una niñez muy difícil, mi papá siempre me pegaba y todo este tipo de cosas. Ahí lo reconoces. Pero a veces cuando tú simplemente actúas y dices: no sé qué me pasa, pero no quiero salir de mi casa, no puedo salir a la calle y no sé por qué. Y a veces este tipo de cosas comienzan en un punto de tu vida donde tú no las habías tenido antes y de pronto hay algo en el ambiente que puede estar disparando este tipo de comportamiento. Entonces, durante la hipnosis, la persona puede abordar recuerdos traumáticos para procesarlos de una manera más segura y controlada. Siempre, siempre la persona va a estar en control. Esto es un mito que tenemos en la hipnosis, con la hipnosis, que la persona, la mente va a ser tomada y que ellos no están en control. Eso no es verdad. Y las personas esperan, como en las películas que hacían antiguamente de hipnotismo, que la persona se le cae la cabeza y la persona no puede hacer nada. Eso no es así. Simplemente es un momento donde hay una relajación excelente, donde, como quien dice, el subconsciente baja la guardia y la mente racional, y se puede uno comunicar directamente con ese subconsciente para trabajarlo. Entonces se ayuda a la persona a cambiar patrones de pensamiento negativos o comportamientos para que la persona fomente una visión positiva y saludable de sí misma y del mundo que la está rodeando. Ahora vamos a pasar a los ejemplos de cómo hipnosis puede ayudar a liberar traumas. Esto sí me encanta porque esto es, como quien dice, ya la vida real. Durante la hipnosis, la mente está más activa y abierta, aunque uno crea que está dormida y no tiene nada, ninguna actividad, ni que no se da cuenta de nada. No es cierto. Con el uso de relajación, imágenes guiadas y sugerencias hipnóticas de apoyo, yo puedo ayudarle a la persona a cambiar sus sentimientos o creencias para manejar mejor ciertos síntomas del trauma. Las técnicas en una sesión de hipnosis pueden incluir, y aquí te voy a dar ejemplos específicos de algunas técnicas que uso y que he usado para que más o menos entiendas y te ubiques. La relajación. La persona que te hace la hipnosis, que te va guiando para que te relajes, es aquella que te invita a relajarte para luego reducir el estrés físico y mental. Por eso hay personas que van a una sesión de hipnosis y dicen: ¿y esta fue la hipnosis? Claro que sí, es una relajación y espera, que va a tener un cambio, porque uno cree que por ser tan simple y sencilla no va a representar cambios, pero esto no es cierto. Cuando uno trabaja con hipnosis también puede identificar desencadenantes. Durante la hipnosis se pueden identificar esos gatillos que conscientemente hayan pasado desapercibidos. Y esto hasta lo había mencionado en un episodio hacía mucho tiempo, donde se conoce la historia de una persona que no entendía por qué cuando oía el pasar de una motocicleta, por ejemplo, la persona casi que se desmayaba y no entendía por qué. Era como quien dice, como se dice en inglés, checked out. La persona ya no, mejor dicho, se caía. Y resulta que es que cuando tuvo una situación difícil de, por ejemplo, de abuso por parte de su pareja, fue tan fuerte que ella en ese momento se desmayó. Y al desmayarse, y cuando estaba sucediendo también en parte la situación, sintió el ruido de una moto, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esto queda grabado en el subconsciente, pero la persona conscientemente no se dio cuenta porque estaba muy enfocada en que era una situación de peligro, que estaba con la pareja, que la pareja le estaba dando su buena pela. Entonces, esto quedó grabado inconscientemente, quedó en su subconsciente
y hay que entrar a trabajar esto. Es posible que haya sonado una sirena de fondo durante su experiencia traumática y después de la situación, cuando la persona escucha sirenas, tiene una reacción negativa y puede que no sepa por qué. En ese caso, la hipnosis puede ayudar a llegar a los recuerdos ocultos para identificar ese gatillo. ¡Qué maravilla! Que de otra manera ya no hubiera sabido por qué. Hay personas que llegan a la práctica y dicen: Marcela, no sé por qué, pero cada que me voy a montar a un elevador, no puedo, me coge una sensación de frío, empiezo a sudar, empiezo a temblar, no me siento capaz y me tengo que subir los 10 pisos a pie. Esos son ejemplos claros. Lo otro que ayuda a hacer la hipnosis es a marcar los recuerdos. Y este es un método muy efectivo. La persona que te hace la hipnosis, en este caso, por ejemplo, te ayuda a replantear el evento traumático que viviste, que tienes en tu mente, para darte una nueva perspectiva. A la hora de la verdad, la persona no te da la perspectiva, tú misma te la das. Esto es increíblemente bueno, porque eres tú quien tiene las respuestas. Una de las cosas que siempre nos decía nuestra persona que nos entrenó en la Universidad de Toronto, que es Georgina Cannon, me decía, o nos decía a las personas de la clase, la persona que llega a que tú le hipnotices siempre tiene el conocimiento, siempre sabe. Lo único que hace uno es facilitar y aplicar ciertas técnicas para poderle ayudar a salir de ese meollo en el que está. Cuando uno enmarca los recuerdos, uno da una nueva perspectiva. Durante una sesión que tuve hace poco, trabajamos sobre un sentimiento que la persona tenía acerca de la hermana de su esposo y que causaba ciertas emociones e incapacidades en ella. En general, conscientemente creemos que sabemos cuál es el evento traumático o la experiencia que pudo haber causado, pero escuchen esto tan interesante que pasó durante la sesión. Pero como me lo mostró este caso, no siempre es así. Ella vino porque desea tomar su poder personal y no sentirse desvalorizada, y parte del proceso se relaciona con la hermana del esposo. Durante el proceso, y ya bajo hipnosis, yo le pido que traiga a su mente un momento que desee enmarcar de una forma diferente. Y antes de la sesión yo le expliqué más o menos lo que íbamos a hacer. Y ella tenía otra idea, porque al terminar la sesión fue cuando me dijo, traje algo completamente diferente. Pero ya en la hipnosis, cuando llega el momento de que yo le digo, trae a tu mente ese momento que deseas, que es como quien dice el gatillo, ella de su subconsciente trae un recuerdo fuerte acerca de la hermana de su esposo. Esta la había insultado y llamado por un nombre vulgar, y esto quedó en la mente de ella, marcándola. Lo interesante es que ella no supo conscientemente que este era el evento que deseaba trabajar y que había dolido tanto. Pero cuando la llevé a través de la hipnosis, pudo identificar aquel momento que se quedó grabado en su subconsciente y que afloró en el momento de la sesión. Una vez identificado, ella pudo reencuadrar esa experiencia y sanar a través de guiarla para que vea esa experiencia en su subconsciente con las herramientas que ella ya tiene en ese momento o en este momento. Otro protocolo es el de desensibilización y es bien efectivo. Por ejemplo, durante la sesión te puedo recordar que, si bien tener miedo era apropiado en el momento de un robo que, por ejemplo, hayas sufrido, ya no te resulta útil sentirlo cada vez que vas a la calle o como lo vivimos durante el entrenamiento, porque te voy a contar qué pasó. Una compañera vivió una experiencia muy dura en Brasil cuando fue atracada y ahora ella vive en otro país, en Canadá. Pero en este momento experimenta terror con solo pensar que va de viaje a Brasil con su familia y ya sus hijos han crecido, entonces quieren saber cuáles son sus orígenes y quieren regresar y mirar de dónde es su cultura. Entonces, durante el entrenamiento, ella se ofreció para que se le aplicara el protocolo de desensibilización. Y durante la sesión, ese protocolo especial para desensibilizarla fue genial, porque le permitió quitar ese miedo que ella tenía, que no le permitía regresar de visita a su país natal con sus hijos. Otra cosa es que si, por ejemplo, el trauma ocurrió en la niñez,
puedes imaginarte estar allí como eres en este momento y consolarte o darte apoyo. Otra cosa que usamos también es algo que se llama un anclaje de estados, que es un recurso que uno tiene, algo bien efectivo que he trabajado con algunas personas en sesión es usar esas llamadas anclas que se usan cuando, por ejemplo, descubres los gatillos de una situación. Entonces ya sabes que el comportamiento o el miedo o la emoción va a llegar y durante ese momento aplicas ese ancla que nosotros trabajamos durante la sesión de hipnosis para que tú te relajes y te sientas más calmado. Entonces directamente esos gatillos dolorosos pueden ser reemplazados con anclas que te permitan sentirte confiada, segura y en control. ¿Qué hago? Simplemente implantar esa emoción positiva combinándola con un estímulo físico como tocarse el pulgar y el índice durante la sesión de hipnosis y resulta bien efectivo. Esto también lo he usado para reforzar acciones que una persona antes no se sentía capaz de realizar y ha cambiado muchísimo porque ha logrado convertirse en una persona mucho más segura que no era capaz de hablar en público o decir su opinión y ahora sí lo puede hacer. En reuniones en el trabajo, al usar esta ancla, ya puede dar su opinión y no siempre ser observado como si estuviera con miedo de hablar y nunca aportando, sobre todo en meetings que son importantes en equipo de trabajo. Esto ayuda a subir la autoestima de las personas que lo usan. Para concluir, inicialmente se pueden detectar los desencadenantes para que la persona con el trauma experimente un mayor control de las situaciones de su vida. Nunca se borra la experiencia. Se deja la experiencia, pero lo que hacemos es cambiar a través del uso de la hipnosis la reacción o lo que se desencadena dentro de ti para que la gestiones de una mejor manera. Además, como la hipnoterapia puede ayudarte a identificar situaciones y recuerdos individuales que otros eventos estresantes previos puede que tú hayas olvidado, entonces evitas que las situaciones sigan causando más daño, aún las que no conoces, porque muchas veces solo tienes la consecuencia. Como hipnotizadora, puedo instalar potentes ejercicios de reducción del estrés que se pueden grabar para que la persona pueda usarlos diariamente o con la frecuencia necesaria para reforzar. Puedo ajustar los síntomas para que la persona con el trauma reduzca lentamente sus reacciones a los desencadenantes o a los gatillos que llamamos. Y por último, la sesión de hipnosis ayuda a que los recuerdos en el subconsciente se vuelvan menos intrusivos y menos poderosos, de manera tal que tú te aprendas a sentir más confiada, segura y en control. Ahora sí te cuento que para finales de abril tengo programado el taller de péndulo básico. Es para personas que no tienen idea de qué es el péndulo, de cómo se maneja, de cuál deben de comprar, de cuáles son los movimientos básicos del péndulo. Vamos a hacer movimientos en las clases, vamos a aprender a conectarnos con el yo superior a través del péndulo. Viene con su manual y estoy pensando en hacerlo de 2 a 3 horas. Así que cuéntame aquí en Spotify qué te llama la atención de este taller, si quieres realizarlo y qué te gustaría que incluyera en él. Así hemos terminado y quedamos entonces para la próxima semana.